Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, un sentimiento que puede elevarnos hasta el cielo o, en ocasiones, hacernos tropezar de la manera más inesperada. Vamos a hablar de eso que llamamos amor, pero sobre todo, de cómo el amor puede llegar a ciegas, ese título que espero que les haya intrigado tanto como a nosotros, Burak y Neslihan, el amor que nos ciega a todos. Sé que muchos de ustedes ya conocen a estos nombres, o al menos han oído hablar de su historia, y precisamente por eso hemos querido dedicar este espacio a desgranar qué hay detrás de esta intensa conexión, de esas miradas que lo dicen todo y sí, de esos momentos en los que la pasión puede a veces eclipsar la razón. Así que si les gusta lo que escuchan, si sienten esa chispa de curiosidad, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Y ahora sin más preámbulos, adentrémonos en el fascinante mundo de Burak y Neslihan. ¿Qué es lo que hace que su historia resuene tanto? Para empezar, creo que es importante reconocer que vivimos en una sociedad que glorifica el amor romántico, ¿verdad? Se nos presentan historias de cuento de hadas, parejas que parecen perfectas, y en esa búsqueda constante de la felicidad, a menudo idealizamos el amor. Nos enamoramos no solo de la persona, sino de la idea de lo que esa relación representa, compañía, pasión, un refugio en este mundo a veces caótico. Y es ahí donde empieza la ceguera, en esa lente de color de rosa que a veces nos ponemos sin darnos cuenta. Burak y Neslihan en su particular viaje parecen personificar esa dualidad. Por un lado, tenemos una conexión innegable, una química que traspasa la pantalla, una intensidad que cautiva al espectador. Sus miradas se buscan, sus gestos se complementan, y es fácil dejarse llevar por esa ola de romanticismo. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma intensidad empieza a generar conflictos? Cuando la pasión se convierte en celos, la devoción en posesividad, y la idealización en una ceguera selectiva ante los defectos o las realidades que podrían poner en peligro esa burbuja perfecta. Pensemos en los elementos que suelen conformar estas historias de amor que nos ciegan. Por un lado, está la atracción física y la conexión emocional, que son, sin duda, fundamentales. Pero cuando la admiración por el otro nos impide ver sus fallos, cuando estamos tan absortos en la idea de que son el alma gemela, que ignoramos las señales de alerta, ahí es donde el amor empieza a distorsionar nuestra percepción. Es como estar enamorado de un cuadro que, a pesar de sus detalles hermosos, tiene algunas pinceladas defectuosas que no queremos reconocer. En el caso de Burak y Neslihan, podemos observar cómo sus personalidades, a veces explosivas y apasionadas, chocan y se complementan de manera simultánea. Esa misma fuerza que los atrae, también puede ser la fuente de sus mayores desafíos. Cuando uno está cegado por el amor, tiende a interpretar las acciones del otro de la manera más favorable posible, a minimizar los errores y a justificar comportamientos que, desde una perspectiva objetiva, podrían ser problemáticos. Y aquí no estamos juzgando, simplemente analizando. ¿Cuántas veces hemos justificado por qué lo amo comportamientos que, en retrospectiva, no eran saludables? La idealización juega un papel crucial. Cuando idealizamos a alguien, proyectamos en él nuestras propias expectativas y deseos, y esperamos que esa persona cumpla con un rol perfecto que, en la mayoría de los casos, es inalcanzable. Burak y Neslihan como personajes, nos muestran cómo esta idealización puede ser un motor poderoso para la pasión, pero también una trampa para la honestidad y la madurez en la relación. Si creemos que nuestra pareja es perfecta, ¿por qué deberíamos pedirle que cambie o que se cuestione? Y si la pareja cree que está siendo amada incondicionalmente, ¿por qué debería esforzarse en corregir sus imperfecciones? Además está la dependencia emocional. Cuando nuestro bienestar y felicidad dependen casi exclusivamente de nuestra pareja, el miedo a perderla puede llevarnos a justificar cualquier cosa, a tolerar situaciones que no deberíamos, en un intento desesperado por mantener esa conexión. El amor, en su forma más extrema y menos saludable, puede volverse un círculo vicioso de apego y miedo. Y si Burak y Neslihan, en su intensidad, han creado una red de dependencia mutua que los mantiene unidos, pero que también los limita y los ciega a otras realidades. Las historias de amor que nos ciegan, como la de Burak y Neslihan, nos invitan a reflexionar sobre la diferencia entre el amor verdadero y la obsesión, entre la pasión saludable y la autodestrucción. El amor, cuando es real y equilibrado, nos impulsa a ser mejores personas, nos apoya en nuestros sueños, y nos acepta con nuestras virtudes y defectos. Pero el amor que nos ciega, os aleja de la realidad, nos impide ver las señales de peligro, y nos puede llevar por caminos que no deseamos.
Pensemos en esos momentos clave en sus narrativas donde las decisiones tomadas parecen estar teñidas por una emoción desbordante, donde la lógica se deja de lado en favor de la impulsividad. ¿Fue por amor o por la incapacidad de ver las consecuencias? Es una pregunta que como espectadores solemos hacernos, y que a menudo nos genera un debate interno. ¿Hasta qué punto somos cómplices de esa ceguera cuando nos dejamos seducir por el drama y la intensidad de sus vidas? La comunicación es otro pilar fundamental que se ve afectado cuando el amor nos ciega. Si no podemos hablar abiertamente de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras expectativas, y si interpretamos cada palabra y acción del otro a través del filtro de nuestras propias proyecciones, la comunicación se vuelve imposible y las grietas en la relación se profundizan, aunque no las veamos. Burak y Neslihan, al ser personajes ficticios, nos permiten explorar estas dinámicas de una manera segura, sin las consecuencias reales que tendrían en nuestras propias vidas. Sin embargo, no todo es negativo. El amor, incluso con sus riesgos, es una fuerza vital. La pasión, la entrega, la búsqueda de una conexión profunda, son aspiraciones humanas legítimas. Lo importante es ser conscientes de los peligros, de la posibilidad de caer en esa ceguera. Se trata de encontrar un equilibrio entre la emoción y la razón, entre la entrega y la autoconciencia. Es saber cuándo dejarse llevar por la corriente y cuándo es necesario nadar hacia la orilla para recuperar la perspectiva. El título El amor que nos ciega a todos sugiere que esta es una experiencia universal. No es solo algo que le pasa a Burak y Neslihan, sino algo que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Todos hemos tenido ese momento en el que hemos justificado lo injustificable, en el que hemos ignorado las señales, en el que hemos estado tan perdidos en el éxtasis del enamoramiento que hemos pasado por alto las advertencias. Y es precisamente esa identificación lo que hace que historias como las de Burak y Neslihan resuenen tanto. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus aciertos y, sobre todo, en sus errores. Por eso, mientras exploramos sus vidas y sus relaciones, también estamos explorando las nuestras. Estamos aprendiendo sobre la naturaleza humana, sobre las complejidades del corazón, y sobre la importancia de la autoconciencia en cualquier tipo de relación. El amor es un viaje a veces turbulento, a veces sereno, pero siempre lleno de lecciones. Y si Burak y Neslihan con su historia nos ayudan a ser un poco más conscientes, a ser un poco menos ciegos en nuestros propios caminos amorosos, entonces su historia, y nuestro análisis de ella, habrá cumplido un propósito valioso. En resumen, hemos navegado por las aguas de la intensidad y la pasión que caracterizan a Burak y Neslihan, analizando cómo el amor, en su forma más arrolladora, puede llevarnos a una ceguera selectiva. Hemos explorado la idealización, la dependencia emocional, y la distorsión de la realidad que pueden acompañar a un enamoramiento profundo. Hemos recordado que estas dinámicas no son exclusivas de personajes ficticios, sino que son parte de la experiencia humana universal, y que estar conscientes de ellas es el primer paso para construir relaciones más saludables y equilibradas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y, esperamos, esclarecedor. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el amor que nos ciega? ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por un momento así? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.